8:11 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos convocar a dos reconocidos comunicadores, la doctora Patricia Estupiñán de Burbano, de Vistazo, y José Hernández, del portal digital Cuatro Pelagatos, para hacer reflexiones respecto de lo que está pasando con esta Asamblea Nacional desprestigiada, con esta Asamblea que sigue dando evidencias de lo que el país no quiere. El país quiere soluciones, proyectos, fiscalización responsable, y eso no emana este momento desde la Asamblea Nacional. Ayer, dentro de ese proceso desestabilizador, de toma de funciones, luego serán los organismos de control, cumplieron dos metas. La una, tomarse la dirección de la Asamblea con las dos vicepresidencias, con 75 votos de quienes están plenamente identificados, el correísmo a la cabeza, gran parte de Pachacuti, a los que les golpearon, garrotearon, procesaron, enjuiciaron, encarcelaron, hoy están juntitos en la Asamblea Nacional. Se tomaron esas dos vicepresidencias y luego el primer resultado de esta nueva mayoría, la aprobación con 75 votos de este proyecto inicialmente denominado Ley de Libertad de Expresión, enviado por el Ejecutivo, destrozado con un informe de minoría que en definitiva lo que pretende es volver a esa ley mordaza, control de los medios de comunicación, sanción y persecución vía Defensoría del Pueblo de los periodistas. Ese es el primer resultado de esta mayoría legislativa impresentable. Quiero, antes de darle la palabra, ilustrar con lo que decía, tenemos que escuchar lo que decía Marcelo Holguín, hoy ya la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. No habrá impunidad. Nuestra prioridad será cuidar nuestro compromiso con la gente. No se equivoquen, esta vicepresidencia no solo es la vicepresidencia de UNES, es también la vicepresidencia de los trabajadores, de los animalistas, de las mujeres, de los sin trabajo, de los que ya no pueden esperar un segundo más sin medicinas, de los olvidados, de los nadies, como dice Galeano. Hemos demostrado con acciones que nos tomamos en serio construir leyes que beneficien a los humildes y que no tenemos miedo de fiscalizar a quienes vulneran, por ejemplo, los derechos de la gente. Sabemos que más del 70% de los ecuatorianos en este momento tienen una imagen negativa de la Asamblea Nacional y que solo el 19%, y eso probablemente exagerando un poco, califica positivamente las acciones de este Parlamento. Nuestra sincera invitación a la unidad, no solo a lo interno del primer poder del Estado, sino entre todos los poderes del Estado. Bien, ¿qué proyectos de ley ofrece? Qué generosa cuando dice 19%. Está en un dígito menos del 3-4% esa imagen deplorable de la Asamblea Nacional. Bien, empecemos. A Patricia Estupiñán de Burbano, muy buen día. ¿Cómo ve? ¿Qué hacemos con esta Asamblea Nacional? Buenos días, Miguel, y un gusto estar contigo y también con José. Bueno, realmente escuchándole a la señora Holguín, uno dice, qué cinismo, no habrá impunidad. Y lo que UNES siempre ha querido es tejer un manto de impunidad sobre, eso sí, la gran corrupción que le atañe al correísmo, donde tenemos una refinería donde se gastaron $1.500 millones en aplanar terrenos, donde las escuelas no se concluyeron, donde los hospitales son edificios vacíos, sino que ahora pues pretenden que la gente se olvide de que la hechura de eso es culpa de ellos. Y con un cinismo dice, ahora sí vamos a trabajar por la gente. Será por la gente de su partido. Realmente es indignante y preocupante a lo que hemos llegado, una suerte de un callejón sin salida y sin esperanza. Aspiro que por el bien al menos de lo poco que queda de democracia, el presidente vete totalmente ese absurdo paquete contra la ley
de comunicación que ha enviado la Asamblea, un proyecto de minoría marcado por el sesgo ideológico, controlador, autocrático que tienen ciertos elementos en Pachacutic y todos los de UNES. Eso es, estoy escalofriada y tenemos que estar ahora más que nunca en más guardia contra eso. Bueno, el Ejecutivo, a propósito de lo que dice Patricia, ayer hizo un comunicado inmediato en donde rechaza este proyecto de ley y dice que evaluará como le corresponde y luego se pronunciará. Se estima que habrá veto, no hay otra consideración, Patricia. Yo entiendo que debe ser así, porque este es otro proyecto que deforma la idea original. Entonces, preferible quedarnos con las reformas que hizo Lenín Moreno, que aunque incompletas, por lo menos tienen menos mordaza que este nuevo proyecto de mayoría que pretenden aprobar. Bienvenido. Ya lo han aprobado. Así es, 75 votos. Ahí están señalados los que votaron en este sentido. Bienvenido a José Hernández. José, ¿qué hacer con esta Asamblea Nacional y cómo afrontar estos desafíos con estos proyectos impresentables como el aprobado ayer? Buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días para Patricia, un gusto, y también para la audiencia de Radio Democracia. Gracias por la invitación. A ver, Miguel, me parece que mirando lo que está ocurriendo, habría que verlo en varios puntos. Primero, la Asamblea está en este momento, de alguna manera, reflejando lo que fueron las elecciones en 2019. Estamos hablando entonces de alguna forma de un perfil que hace que estamos mirando cómo quedó electoralmente el país en el 2019. Dos, me parece que la división que queda es una división de alguna manera donde ya no hay como una eclosión de partidos, fuerzas, etcétera, sino lo que hay es básicamente una división entre lo que son las fuerzas democráticas y las fuerzas que propugnan a su manera visiones concentradoras de poder, de alguna manera autoritarias. Entonces, que Pachacutic esté haciendo mayoría con Correa, bueno, se está entendiendo que hay la misma visión del caso Correa y el caso Isa, es decir, están viendo al Estado de la misma manera, son fuerzas absolutamente autoritarias. Entonces, lo que estamos viendo hacia adelante es un país dividido entre fuerzas autoritarias, por un lado, y fuerzas democráticas que finalmente no tienen mucho cómo expresarse, más bien dicho, no se expresan, no han hecho peso, no han generado masa crítica en el país. Es una sociedad que básicamente ha mirado los toros de lejos y, bueno, este rato esa es la realidad que hay. Un tercer punto es cómo queda el gobierno. Y el gobierno, me parece que la primera reacción que se ve del gobierno es de alivio, ¿no? Es de alivio, es decir, estamos, las fuerzas finalmente en la Asamblea han mostrado lo que en forma, en forma larvada han manejado este año de poder del presidente Lasso, es decir, fuerzas que no estaban con el gobierno, fuerzas que no estaban con la democracia, fuerzas que hacían obstrucción y que han intentado de alguna manera y en varias ocasiones y de diferentes maneras dar golpe de Estado. Entonces, o desconocer o sacar del poder al presidente Guillermo Lasso. Entonces, esas fuerzas ahora han eclosionado, tienen poder, tienen puestos visibles, bueno, y entonces ahí entramos a un cuarto punto, yo diría, que es el escenario que el presidente planteó, y el presidente planteó en alguna medida alguna vez, y recuerdo que me lo dijo personalmente en una entrevista que se hizo desde el Palacio, dijo,
el gobierno puede hacer 90% de las cosas sin la Asamblea Nacional. Entonces, estamos en ese momento, es decir, hay una asamblea que en este momento es una fuerza absoluta de oposición al gobierno y que finalmente tiene y va a mostrar lo que es y lo que quiere. Y esto lo va a mostrar en leyes, ya empezó, Miguel. Entonces, la ley está aprobada ayer, ¿no? La ley mordaza esta que ellos dicen de libre expresión de ellos. Esa es una ley que ya empieza a mostrar o que recuerda, ¿no? Más exactamente quiénes son ellos, qué hicieron ellos, cómo ven ellos la democracia, cómo ven ellos la participación ciudadana en el debate y cómo ellos controlan eso, quieren poner por encima los intereses de ellos, ¿no? Pretendiendo que eso es el honor, ¿no? Mancillado, que la prensa siempre mancilla su honor, y entonces poner eso por encima, por ejemplo, en un caso, de lo que es el interés general. Entonces me parece, Miguel, que ahí hay 4 puntos que estoy marcando, que son básicamente los que veo, y en esos 4 puntos las fuerzas, tanto las fuerzas de ellos, que son las fuerzas antidemocráticas, autoritarias, como las democráticas, estamos, digamos, parados en esos escenarios. José, ¿y el papel de Pachacuti no es vergonzoso? Bueno, pero es que lo estoy integrando, Miguel, lo estoy integrando a las fuerzas antidemocráticas. El papel de Pachacuti este rato es el papel de un partido donde las fuerzas democráticas de Pachacuti han perdido una batalla que no dieron internamente y que finalmente fueron hacia el lado del señor Issa. El señor Issa, estoy mostrándolo como el segundo Correa del país. Es la segunda, esta versión nueva del señor Issa es un personaje que propugna la violencia, que quiere la concentración del poder, que quiere una dictadura. Él lo dice. Entonces, es una versión diferente a la de Correa, pero en términos estructurales, en términos de cómo se define una democracia y cómo se definen los actores políticos frente a esa democracia, el señor Issa como el señor Correa quedan por fuera. Son fuerzas que son contrarias a las fuerzas democráticas. Patricia Estupiñán, ¿cómo afrontar esta realidad con esta asamblea? Decía José, recordaba lo que le había señalado el presidente Lasso, tiene un 90% para moverse como ejecutivo. Sin embargo, habrá puntos dentro de ese mismo diálogo con el punto 4, con la CONAIE, es la reforma laboral. Ni pensar en una reforma laboral en estas condiciones, Patricia. Así es, a no ser que la reforma laboral se la plantee en una consulta popular, eso no va a ocurrir. Y es dramático que sean tan indolentes a lo que pasa en el país. ¿Cómo es posible que para un puesto de barrendero o de asistente, ni siquiera era de barrendero, se presenten casi 14,000 personas, muchas con títulos de tercer nivel, y que por un código laboral que tenemos anquilosado, que no se ajusta a lo que es el mundo y las competencias que demanda el mundo, aquí no podamos, por hacer genuflexión a las eternas élites de los sindicatos y ahora de la CONAIE y de UNES, que ven al Estado como el mayor empleador, pero es el mayor empleador obviamente para darles a sus partidarios y para seguir en el poder. Pero no, 90% de los empleos en el país lo genera la empresa privada. Y con las leyes actuales no se puede abrir para generar más empleo. Y lo que el país requiere es empleo. Esa es la panacea para la pobreza. No son los bonos, no son estos pajaritos que nos venden, no son las carreteras, pero que no siquiera se preocuparon de la desnutrición infantil.
Lo que el país requiere es empleo, y si hubiera empleo pleno seríamos otro país. Pero esto no va a ocurrir con estas élites torpes, miopes y ciegas. Por eso digo, lo que queda es, ojalá el presidente decida mandar una reforma laboral mínima a través de consulta popular, y que eso no tenga que pasar por la Asamblea, porque de seguro que si pasa por la Asamblea queda archivada. Esa es la realidad. Entiendo que para policías se han presentado más de 100,000 aspirantes. O sea, y si no se dan cuenta de esto, me parece es como tan torpes y ciegos como los políticos que ven que Europa se quema y dicen que no existe el cambio climático. Así están nuestras élites con respecto al empleo. Patricia, ¿y cómo concienciar al país lo que esta mayoría hace y pretende seguir imponiendo, cercándole al gobierno y bloqueando lo que precisamente describe Patricia, una reforma laboral necesaria, urgente, que permita viabilizar la generación de nuevas fuentes de empleo? Bueno, si queremos que la Asamblea cambie es pedir peras al olmo. No, esa Asamblea no va a cambiar porque ellos defienden su metro cuadrado, están pensando en las elecciones, están pensando en ofrecer cosas que no pueden cumplir y en ser oposición, porque eso es lo más bonito en este país. Gana alguien, yo no gané las elecciones, entonces me gané el derecho a hacer una oposición destructiva. Y yo creo que la única salida, y aquí debería el presidente arriesgarse pues a una consulta en las elecciones seccionales para que cambie alguna de las cosas tan dramáticas de la Asamblea, del Consejo de Participación Ciudadana, que en 2 años no ha podido hacer un nombramiento. Y el único que hace hoy está discutido. Entonces, necesitamos realmente un cambio político para tener mejores asambleístas. Si uno escuchó los debates que se dieron para la muerte cruzada, uno tenía ganas de esconderse debajo del tapete por ignorancia. Y eso no podemos seguir eligiendo. Necesitamos requisitos mínimos para asambleístas. Necesitamos una reforma política y una reforma laboral. Y como eso no va a ocurrir por parte de la Asamblea, hay que encontrar el camino para que los ciudadanos digamos, oiga, esto tiene que cambiar, demos el sí, y que no pase por la Asamblea. Estoy segura de que se puede hacer una consulta y que el presidente gane, aunque no sea un referéndum para él. A propósito de lo que señala Patricia Estupiñán de Burbano, José Hernández, ¿es viable en estas condiciones, en este timing político, una consulta popular? Que además hay otros sectores, el propio asambleísta, presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernanda Villavicencio, el Colegio de Abogados de la SUAY, en las últimas horas se pronunciaron la necesidad de ir a una consulta popular, al menos para hacer una reforma mínima en esta composición de una asamblea que atenta contra los intereses de la mayoría de ecuatorianos. Miguel, para hacer una consulta o para que el presidente de la República y el gobierno reaccione ante lo que se viene en la Asamblea, la primera cuestión que habría que preguntarse es si en efecto el Ejecutivo quiere seguir reaccionando o quiere ser propositivo. Si quiere hacer política o si quiere reaccionar a la política que otros le hacen. Si quiere el presidente tener iniciativa o su única iniciativa es reaccionar y reaccionar tarde. Si el gobierno quiere hacer y visualizar un proyecto para el país, o su proyecto es seguir explicando sus errores. ¿Cómo es posible que haya puesto al señor que ahora es superintendente de bancos en la terna presidencial y haberlo puesto de segundo? ¿Cómo es posible de haber elegido o de haber puesto como candidatos a ministros gente que después salió a decir que tenían total desacuerdos
y desacuerdos de fondo con el presidente de la República. Miguel, algo pasa en Carondelet y eso, hasta que eso no esté dilucidado, es muy difícil preguntarse si el presidente quiere poner una consulta y más si la quiere ganar. Yo no veo que haya una presidencia proactiva y una presidencia que esté dando una batalla política que no sea la de reaccionar o la de acumular errores, que son como disparos en los pies que se está dando el gobierno. Entonces, la primera cuestión sería, y así está planteado el tema del escenario hoy. El escenario hoy es que el presidente tiene una asamblea donde tiene el poder la oposición. Esa oposición no es democrática y esa oposición va a generar leyes que son muy posiblemente leyes que son un real retroceso para el país. Y estamos cogiendo el primer ejemplo, que es el tema de esta reforma a la ley de libre expresión, a esta ley mordaza que aprobaron ayer. Entonces, la Asamblea se va a expresar en ese sentido, Miguel. La pregunta, y todo lo que ocurrió ayer, la gran pregunta es, ¿cuál va a ser la reacción del gobierno? Va a haber una reacción del gobierno, pero quiero decir, no la reacción a eso, sino de entender que este rato se dividió el terreno, el espacio político está dividido entre una oposición que no es democrática, que ya empezó su marcha hacia atrás, porque lo que la oposición sabe hacer es poner marcha atrás. Y eso se ve, Miguel, es una oposición que no va a crear empleo porque no cree en el mercado. Es una oposición que no cree que los subsidios son para que la gente salga del bache, sino que los subsidios son la manera de crear clientelas, que son clientelas que ellos van a tener para que vayan a votar siempre por ellos. Esta es una oposición, Miguel, que genera pobreza y que no cree que hay que salir de la pobreza, porque si no perdería su clientela. Es una oposición que genera pobreza, que se instala en la pobreza, que vive de la pobreza de la gente. Entonces, ahí, si no se entiende que esa oposición, eso es lo que va a hacer, y que frente a eso el gobierno tiene que dar una batalla política por la democracia, por el progreso del país, por el empleo, por la seguridad, y lo tiene que hacer sin la Asamblea. Ahora sí, lo que el presidente dijo se le cumplió. Dijo que podía hacer cosas sin la Asamblea. Bueno, pues, presidente, la pelota está en su terreno. A ver qué va a hacer. José, luego de esta descripción de esta oposición antidemocrática, ¿qué se viene con esta Asamblea, con la dirección de ellos? Miguel, no va a haber cosas diferentes a las que ya vimos. Uno, ¿acaso ya no vimos que la Asamblea trató de tumbar al presidente? ¿Acaso ya no vimos que la Asamblea amnistió a todos los violentos y terroristas del 2019? ¿Acaso no vemos que esa Asamblea ya está pidiendo juicio político contra el ministro Carrillo y el ministro Lara? ¿Acaso no vemos que en esa Asamblea hay confluencia de fuerzas y que muchos de esos líderes de la Asamblea son gente que tienen una gran carpeta en la Fiscalía o en la Contraloría? Miguel, esa Asamblea es parte de la delincuencia del país. Entonces, ¿qué va a hacer la Asamblea? Lo que ya sabemos que hace la Asamblea. La pregunta no es, me parece a mí, ¿qué va a hacer la Asamblea? Sino, ¿qué va a hacer el presidente? ¿Qué va a hacer el gobierno? Ese es el gran vacío que hay, porque es la respuesta que no hemos tenido desde hace un año. El presidente ha dado batallas, ¿no? Pero lamentablemente no ha dado las batallas suficientes. Lamentablemente está muy mal rodeado. Está rodeado de gente que no tiene capacidad ni siquiera de mirar cuáles son las carpetas que le propone al presidente para puestos importantes del país.
¿Eso no será terrible, Miguel? ¿No será terrible que el presidente pregunte quién le pasó la carpeta del segundo que ahora es primero en la superintendencia de bancos? ¿No será terrible aquello? ¿O el presidente está de acuerdo? Hay que hacerse la pregunta. Y la respuesta, las preguntas no están mal hacérselas y la prensa se la tiene que hacer. El problema es cuál va a ser la respuesta del presidente. Si él no está de acuerdo con lo que ha ocurrido, ¿quiénes son en su entorno la gente que lo ha hecho equivocar? ¿Quiénes son las personas que lo han hecho meter la pata? ¿Quiénes son esas personas que le llamaron supuestamente, según la propia confesión del superintendente de bancos, lo llamaron para decir tú vas a estar, pero por favor después renuncia? Eso es lo que ha dicho el señor. Eso es lo que ha dicho el señor que le llamaron a proponer. Entonces, ¿quiénes son estos personajes? Ahora, Miguel, ¿qué va a hacer la Asamblea? Reitero mi respuesta, lo que ya sabemos que ha hecho la Asamblea: mantener vivo el proyecto de Correa y del señor Issa, generar impunidad para esos dos señores, que también ahora ya tienen carpetas en la fiscalía, ya se parecen también en eso. No, esos dos señores que van a ser los que van a generar y van a pedir impunidad, van a tumbar, como ya el señor Correa pidió, van a tumbar, van a deshacer, van a adecentar, dijo él, adecentar, pensando que ese verbo él lo puede conjugar. Es de las personas que no deberían conjugar ese verbo porque no saben lo que es la decencia. Bien, él ya dijo que había que adecentar la comisión de fiscalización. Dicho de otra forma, saquen de ahí a Villavicencio, a la señora Ana Belén Cordero y a otras personas que están ahí haciendo su trabajo. Sáquenlos. Y esas personas van a limpiar, por eso van a cambiar el Consejo de la Judicatura, van a limpiar el Consejo de la Judicatura, van a nombrar otros jueces que por casualidad, Miguel, van a terminar generando la Comisión de la Verdad, que por pura casualidad van a encontrar que todo lo que ocurrió con el señor Correa fue absolutamente un montaje político porque él es más blanco que la nieve. Eso es lo que va a ocurrir, Miguel. Y entonces no hay que extrañarse. Lo que ya conocemos, ese guión, el guión que no conocemos y que no sabemos cómo va a ser de voluminoso, de ancho y de largo, es el guión del gobierno, que no tiene que hacer las cosas solo, por supuesto. Para eso hay un montón de demócratas que en este país se tienen que movilizar igualmente, ¿no? Para defender la libertad de expresión, para defender la capacidad y la necesidad de crear leyes que generen empleo, para defender la independencia de la justicia y de la fiscalía, etcétera, etcétera. El gobierno no debería estar solo en ese propósito, pero es el que tiene que liderar, Miguel. Vamos a ver si lo hace. A ver, José Hernández ha planteado el papel que debe asumir el presidente Lasso en medio de esta realidad. Patricia, ¿cómo debiera afrontar el gobierno estos grandes desafíos que tiene hoy en la conducción del país? Coincido totalmente con José. Lo de la Asamblea, ¿qué podemos esperar? Es más de lo mismo. Más obstruccionismo, ahí veo que están ya gestándose para tirar abajo la única ley que pasaron con los votos de ellos, aunque sea no estando presentes, que es la ley tributaria. Pero eso ya está por querer derogarla para fregar el programa económico de Lasso. ¿Qué va a hacer Lasso? Eso nos preguntamos todo, porque yo coincido con José. Él no tiene una estrategia política. Él reacciona y reacciona sin fundamento. Y también reacciona de algo que le dijeron, lo hace público sin medir las consecuencias de eso. Tiene un problema de que yo sostengo. Algún asesor le tiene que decir, no tienes que hablar todo el tiempo, porque él mismo boicotea sus propios esfuerzos, compra peleas inútiles o dice cosas en momentos inadecuados. ¿Qué va a hacer?
Había la esperanza de que con el cambio de gabinete hubiéramos visto algo, pero lo que se mantuvo intacto fue el área política donde está verdaderamente su debilidad. ¿Qué va a hacer? Esa es la gran interrogante. ¿Va a ser timorato o va a tomar el toro por los cuernos de verdad y decir, voy a hacer todo este 90% de cosas que no dependen de la Asamblea y el 10% espero el apoyo de los demócratas y voy a hacer esto A, B, C, D? Eso es lo que el país demanda este rato, que nos diga qué va a hacer frente a una realidad y frente a una Asamblea desprestigiada, pero que tiene poder de maniobra. Y que lo siguiente sí es descabezar al Consejo de Participación Ciudadana para que invaliden los procesos judiciales, para que se vaya la fiscal. Ya intentaron votarle al presidente de la Corte de Justicia, que era quien le había juzgado en 2 instancias a Correa, y todas esas maniobras oscuras. Y para que no nos demos cuenta de esas maniobras, quieren ponernos una mordaza a la prensa. Ese es el libreto de ellos. Pero el gobierno sí tiene armas, sí tiene poder. Y la prueba es que cuando ha habido presidentes, inclusive caminando al filo de la ley, sí han logrado cosas y han tenido la autoridad y la voluntad para hacerlo. Y eso como que no lo vemos en el presidente Lasso. ¿Y qué hacer? Se ha analizado el papel de esta asamblea del gobierno y el resto de organizaciones políticas, y aquí se pide una contribución frente a la realidad que estamos viviendo, Patricia. El papel de partidos que debieran asumir una responsabilidad. El Partido Izquierda Democrática, que está partido también, no se sabe si con el nuevo presidente van a asumir la línea del partido como tal o ir hacia el bloque coerreísta. Uno no sabe. Partido Social Cristiano, ¿cuál debe ser el papel? Porque si bien, como decía José, allá apuntan a la fiscalización, se ha hablado de los ministros Carrillo y Lara, felizmente algo que pudiera salvarse, porque la Constitución establece que en el caso de ministros de Estado se requiere los dos tercios, 92 votos, lo cual se podría presumir que resulta difícil, porque tienen 75, 80 fijos en este momento, pero los 92 no. ¿Qué hacer con esos partidos que debieran también asumir su responsabilidad, Patricia? Bueno, creo que le han hecho un guiño, creo, a los socialcristianos al votar por el señor Cobo para que entre alcalde. Tal vez a lo mejor va a haber al Torres Cobo. Tengo una fijación, me acuerdo del segundo apellido, será el feminismo. Ya. Y le han dado un voto para que él pase alcalde. Y entonces a lo mejor hay algún intento de que por lo menos en cosas que coincidieron voten, porque sería terrible que con todas las limitaciones, yo creo que el ministro Carrillo hizo bien, hizo bien frente a esta avalancha de vándalos, y que ellos sean los juzgados es insostenible. O sea que en este país la ley es para nosotros, para ellos impunidad total. Entonces, creo que sería un mensaje terrible para el futuro y para el orden del país que se sancione a las autoridades de defensa e interior por lo que aconteció en el levantamiento. De alguna manera tenemos que llegar a cambiar esta concepción que la ley es solo para los demás y para mis amigos no. La ley debe ser para todos. ¿Por qué los ciudadanos entregamos nuestro derecho a defendernos al Estado para que nos proteja si el Estado no aplica la ley en igualdad de condiciones a todos?
Y ahora últimamente siempre se ha dicho que la ley es para los de poncho, pero ahora parece que la ley es para los demás, porque a los de poncho no les cae nada. Queman la Contraloría y no entendieron no hablan español, no entendieron, entonces no podían defenderse. Amnistía. Ahora violentan, causan daños, perjuicios. Las ciudades tienen, ¿y quién va a pagar eso? No, ellos están en su derecho, porque son líderes de reivindicaciones. Lo único, y ojalá, lo único es interesante de esta nueva vivencia es que ahí tenemos dos que a lo mejor, el grupo de Correa y el grupo de Isa, que se van a disputar las próximas elecciones, y que ojalá en ese interín existan los demócratas que sí. Creo que somos una mayoría silenciosa, como dice José. De alguna manera despertemos, nos organizamos, porque no es posible que el país esté en manos de grupos delincuenciales y auspiciados sin lugar a duda por lo bajo, por lo que es nuestra mayor amenaza, el narcotráfico. Qué cuadro más complejo cuando Patricia dice se va a disputar Correa e Isa. Pobre país, hay que decirlo. José, el papel de los partidos políticos que se entiende debieran asumir algo de responsabilidad, como la Izquierda Democrática o el Partido Social Cristiano, que tienen representación en la Asamblea Nacional. Miguel, el tema de los partidos, lamentablemente no hay que definirlo como hacen personas institucionales como tú o como lo haríamos nosotros, por lo que deben hacer, sino por lo que están destinados a hacer. Y, por ejemplo, el Partido Social Cristiano está destinado a proteger a su líder, y el líder tiene secuestrado a ese partido. Entonces, mientras el señor Nebot tenga intereses como los tiene y use su partido para defenderlo, pues ese partido no hará política pública, ese partido hará la política que Nebot decida. Exactamente la misma reflexión calza para Correa. Correa no tiene una visión del país, él tiene en este momento un problema personal, él es un prófugo, él tiene juicios en la fiscalía, él tiene un enorme problema al tener al señor Glass preso. El señor Glass cualquier momento se podría quebrar y podría contar cosas que tal vez no son de contar, mirado desde el lado del señor Correa. Entonces es evidente que el señor Correa ha capturado un partido, tiene un partido donde la gente, ¿no?, estos peones como la señora Holguín, como Pavel Muñoz, pues hacen lo que les dice el señor Correa. Y su ideario político, ¿no?, su visión de la política pública, pues calza y cabe dentro de los intereses mezquinos del señor Correa. Entonces, Miguel, los partidos lamentablemente están sujetos a esa realidad. La Izquierda Democrática es un partido que en lo que queda de esencia de ese partido, pues sí ha defendido principios y ha defendido, y es la gente que de alguna manera está aglomerada este rato alrededor de lo que fue la defensa de la señora Guamaní, que fue la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Entonces, hay fuerzas, Miguel. Yo por eso creo que en este momento el tema de los partidos y el tema de la Asamblea y el tema del país se reduce a una cuestión muy curiosa. Volvimos prácticamente a antes de las elecciones del 2017 y del 2019. Bueno, del 2017 estoy entendiendo las que ganó el señor Lenín Moreno, y 2021 las que ganó el señor Guillermo Lasso. Volvimos básicamente a esa realidad. ¿Qué había en ese momento, Miguel? El correísmo y las fuerzas democráticas del país. En este momento el correísmo está acompañado por el señor Isa y por otra cantidad de gente
corrupta de delincuentes que están en la política. Y entonces, Miguel, esa es la separación que hay en este momento de nuevo. Entonces, es curioso que el señor presidente de la República, estando en la presidencia, básicamente vuelva a tener el escenario que tuvo cuando tuvo candidato. Cuando estuvo de candidato. Él estuvo de candidato y entonces le tocó luchar contra el correísmo. Bueno, este rato no es solo el correísmo, hay otras fuerzas que se aglomeran y que construyen un frente. Ese frente es un frente antidemocrático. Entonces el país vuelve a estar dividido entre fuerzas democráticas y fuerzas autoritarias. Miguel, eso es lo que hay en este momento. Fuerzas democráticas, fuerzas autoritarias. Yo no creo que en este momento haya mucho que pensar en partidos, haya mucho que pensar en izquierdas y derechas, haya mucho que pensar en fascistas y republicanos. Lo que hay en este momento es gente que está contra la república, que está contra la democracia y que tiene un proyecto político. El señor Correa lo tiene, ya lo vivimos 10 años. El señor Issa no lo ha puesto en ejecución, pero ya conocemos qué es lo que el señor es capaz de hacer en las dos destrucciones que ha habido en el 19 en octubre y en junio del 2022. Entonces, Miguel, así está el país. Por eso reitero, el presidente de la República, vamos a ver si juega el papel de líder de las fuerzas democráticas este rato del país y que se tenga que hacer. Y la lucha ya no es solamente la Asamblea, Miguel, va a ser por todas las instituciones del Estado, va a ser por la libertad de expresión, va a ser por la capacidad de crear trabajo, va a ser también, Miguel, por la capacidad de creer en el mercado y no de pensar que volvemos al Estado, que lo capturan unas fuerzas, como lo hicieron en Venezuela, como lo había hecho Kiko Correa, y que el Estado resuelve todo, y ese es un mito que han creado, Miguel, no solo los fascistas de izquierda, sino también los de derecha y todos los populistas para generar clientelas y de ahí tenerlas sujetas, esas clientelas, para que les ponen una teta y de esa teta van chupando y mucha gente en el país puede pensar que esa es la salida. Bueno, son todo ese cúmulo de grandes luchas las que están enfrente y es ese cúmulo de luchas las que tiene que liderar en este momento el presidente Lasso, explicándole al país, haciendo política, rodeándose de gente que quiera hacer política y no que quiera solamente hacer que el presidente reaccione y entonces tener un líder, ¿no? Un líder que de alguna manera, estando en el poder, estando en la presidencia, ayude a esclarecer al país cuáles son en este momento los grandes retos que tiene el país y cómo ya hay fuerzas, Miguel, que tienen poder, que lo van a ejercer en la Asamblea, que lo van a ejercer en la justicia. Y ya ese es el reto, ese es el tablero que hay. Ese es el tablero que hay, Miguel. Patricia Estupiñán, frente a ese panorama estamos en esta disyuntiva, como decía José Hernández, frente a esta Asamblea impresentable, esta debilidad del Ejecutivo, pero frente a la disyuntiva, fuerzas democráticas, fuerzas antidemocráticas, ¿cómo hacer entender al país esta realidad que estamos viviendo? Bueno, yo creo que debatiendo lo que estamos viviendo, pero el debate debe iniciarlo el gobierno. Una cosa es la voz de José, la voz tuya, la voz de periodistas, la voz de pensadores, y otra cosa es el que tiene el poder, pues. Ese es el que tiene que liderar este debate y decir, o el país avanza o el país retrocede. Entonces, si el gobierno no inicia ese debate, si el gobierno no propone un cambio, los demás no tenemos posibilidades. ¿Por qué nos alineamos con él para cuando
fue la elección de 2017 y se volvió a darle la oportunidad en 2021, porque él representaba lo que es las fuerzas del mercado, lo que es la posibilidad de desarrollar creatividad en democracia y en libertad económica, que la historia ha probado es la única manera de progresar. Y votamos por él y él tiene que hacer eso. Y él además, afianzándose en ese 90% que puede hacer sin la asamblea, él lo que tiene que hacer es tener un poco de eficiencia en los servicios básicos. Concretar cosas que le vuelvan el favor de la gente, como fue la vacunación, donde demostró gran eficiencia. Por favor, necesitamos, ¿qué son las cosas más difíciles que tiene? Yo diría la primera es la percepción y realidad de inseguridad que tenemos todos. Él necesita de alguna manera disminuir esos índices delictivos, de eso de que te asaltan en un restaurante, que te quieren matar por un celular. Eso es la número uno. Luego los servicios como el registro civil, que el ciudadano siente que para algo valgan los impuestos y que uno pensó que, claro, este señor viene de un banco tan eficiente, ¿cómo no puede? Un poquito, no digo que va a tener la eficiencia de un banco, pero por favor, 3 meses para un pasaporte. Entonces la gente comienza a añorar al correísmo. Son esas cosas que le ganarían algo nuevamente de simpatía popular para enfrentar esto. O sea, la democracia sí tiene el defecto de que se habla bastante antes de ejecutar, y esa es la ventaja que dicen los autoritarios: conmigo ordeno y se cumple. Pero aspiramos a vivir en democracia porque al menos ahí se corrigen los errores. Y aspiramos a que el presidente al que votamos 52% de los ecuatorianos, ante esta circunstancia finalmente asuma con entereza su obligación, no por terminar los 4 años que parece que es ser el objetivo de su núcleo cercano o de quien le aconseja, sino definitivamente por lograr un cambio al país, y no porque tengamos 4 años después de nuevo o el correísmo o AISA y nos pase lo que en Argentina con Fernández, que están 100 veces peor que lo que estuvieron con Macri. Como digo, el poder y la iniciativa están en el gobierno, están en esa cancha. Y lo único que podemos aspirar es a que el presidente asuma con interés no el deseo de terminar los 4 años, sino de dar un giro para que este país realmente, con tantas posibilidades, progrese. José Hernández, y desde la visión ciudadana, ¿cómo afrontar este momento cuando la disyuntiva, como decía José, es fuerzas democráticas y fuerzas antidemocráticas? ¿Qué hacer y cómo hacer desde los ciudadanos? Miguel, solo refrendando lo que dice Patricia, yo diría que el poder es para ejercerlo. Eso es lo que tiene que hacer el presidente de la República este rato, ejercerlo con acciones, con acciones. No esperamos que el presidente ahora salga a hacer grandes filosofías sobre la democracia y sobre los buenos servicios, sino que su gobierno trabaje para eso y ejecute acciones. Ahora, Miguel, ¿qué hacer desde la ciudadanía? Bueno, Miguel, no es que uno pueda mirar con gran optimismo finalmente la ciudadanía, porque la ciudadanía da la impresión de que la ciudadanía está pendiente de qué hace el Estado, de qué hace el presidente, en un juego que da la impresión
que se parece mucho, siempre lo he comparado con lo que ocurre en una plaza de toros, ¿no? Como que está en la arena el torero y el toro, y los otros miran, comentan, ¿no? De pronto se quejan, de pronto se admiran, de pronto se sorprenden, de pronto critican, pero no hacen nada más. Y me parece que es el momento en que muchísima gente debe entender, Miguel, que el tema en el país no está centrado en las mesas técnicas de diálogos con los indígenas. El señor Issa tiene un programa político y cuando se cumplan estos 10 puntos sacará otros 10. Eso, o sea, la gente si cree que eso es lo que hay que hacer para supuestamente crear un consenso social, está profundamente equivocada. El consenso social en el país se va a crear en el momento en que los ciudadanos, y aquí respondo a tu pregunta, entendamos que tenemos entre todos que defender la democracia, y que la democracia, Miguel, no es meramente una entelequia política, sino que la democracia es un sistema para que la gente se entienda y se entienda resolviendo problemas para vivir mejor en el país, para tener mejor empleo. La democracia no es solo un sistema de valores, es un sistema de valores que se debe activar para que eso dé resultados en la población y para sacar a la gente de la pobreza y para condolerse de la situación de los más pobres y para arrastrar a esos pobres, traerlos, darles oportunidades de que se enganchen en un proceso digno. Y ese proceso digno se llama empleo, se llama cómo vivo de lo que yo hago. Entonces, Miguel, me parece que los ciudadanos, obviamente todo esto puede ser un discurso un poco vacío, porque los ciudadanos no me dan la impresión, Miguel, lo digo con inquietud, pero se tiene que decir, y es que da la impresión que los ciudadanos y muchísimos ciudadanos en Ecuador creen que no tienen mucho que defender y que eso es una tarea del gobierno, ¿no? Del gobierno. Eso lo tiene que hacer el gobierno. Por supuesto que lo tiene que liderar el gobierno, pero la tarea de la democracia es una tarea de todos los ciudadanos y la tarea de sacar a los pobres del desempleo es una tarea de todos. Y la tarea de tener un país más seguro es una tarea de todos. Entonces me parece, Miguel, que cuando unos ciudadanos ven que, por ejemplo, en esa Asamblea Nacional se reúnen unos personajes que están siendo investigados, y lo digo con nombre propio porque en esto hay que tener el coraje de las opiniones. El señor Mario Ruiz. El señor Mario Ruiz está investigado en la Fiscalía y está demandado por extorsión de una empresa minera. Y está demandado y está vinculado a mineros ilegales. Entonces, cuando el señor Mario Ruiz dice al lado de un señor como el señor Nelson Erazo, ¿no?, que tienen que ahora ir a enjuiciar a los ministros que reprimieron al país. Y uno dice, pero perdóneme, ¿estoy viendo un sketch? ¿Estoy viendo una película? ¿O estoy en la realidad? O sea, unos señores que van a decir que los policías y los militares que lo que hicieron fue chuparse toda la violencia que cupo suministrar a muchos de los manifestantes, porque lo que hicieron fue atacar a las fuerzas públicas, atacar a la policía, atacar a los militares, y pensar que haciéndolo no podían salir indemnes, que no podía haber ningún herido de la parte de ellos y ningún muerto, pero sí del otro lado, ¿no? Resulta que ahora los van a enjuiciar a esos dos ministros, Miguel. Cuando una sociedad ve eso, después de lo que vivimos 18 días, y no dice nada, Miguel, pregúntate si hay alguna masa crítica en el país.
Y la respuesta que yo también me hago esa pregunta es, estoy muy inquieto, no la veo. No veo ciudadanía en el país, no veo gente que quiera defender lo poco que hay y que quiera mejorar lo poco que hay, porque hay que mejorarlo, porque esta democracia es muy imperfecta, por supuesto que lo es, muy imperfecta. Pero Miguel, si no tenemos la chance de mejorar esto con entereza, con compromiso, bueno, Miguel, entonces el camino está libre para los violentos y los terroristas. Muchísimas gracias por aportar con estas reflexiones. Ojalá esto nos lleve a lo profundo de los ciudadanos para reflexionar, para meditar el momento político y cada una de las responsabilidades que se tiene en el país a propósito de esa asamblea que busca el desbaratamiento del Ecuador y una debilidad en el Ejecutivo. Muchas gracias a Patricia Estupiñán de Vistazo y a José Hernández del portal digital Cuatro Pelagatos. Muy importante, las acogemos y las asumimos. Muy amables, muy buen día. Gracias, Miguel. Gracias, Patricia. Gracias, Patricia. Gracias, José. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, vamos al segmento Clarito Está con Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. Antes quiero anunciarles del programa Controversia de este sábado 8 de la mañana por Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Vamos a abordar cómo mejorar la calidad de los candidatos en los comicios seccionales de febrero próximo y los controles que debiera haber en la campaña electoral para evitar el financiamiento oscuro, o quizás, ¿vamos a lo mismo? El país no quiere eso. Invitados el doctor Esteban Ron, académico, la doctora Mónica Vanegas, directora del Observatorio Nacional de la Participación Política de la Mujer, y el doctor Carlos Aguinaga, expresidente del TSE y miembro de la organización Voces por la Democracia. Ya viene Clarito Está con Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. De mi parte, gracias por dispensarnos con su amable sintonía y seguimiento. Les deseamos un feliz fin de semana y volveremos, Dios mediante, el próximo lunes. Muy buen día. A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores. Para presentarnos, Clarito Está, nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. En Exa FM y Democracia M da